En esta nueva serie Jesús, el primero y único. Este es el tercer mensaje de la serie. Si no ha visto los demás, le invito a que pueda buscar los servicios junto con los sermones que aparecen en el canal de YouTube de Bear Creek en español. Tengo curiosidad de algo y quiero que sean honestos, ¿está bien? ¿Cuántos de ustedes compran en Amazon? ¡Wow! ¡Qué impresión! Otra segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes que tienen una cuenta en Amazon ya crearon su lista de deseos? Vamos, sean honestos. Saben que ustedes pueden crear listas de deseos en Amazon y entonces cuando llegue su cumpleaños, si usted quiere, usted la comparte con sus amigos en redes sociales y sus amigos al menos tienen una idea de qué le gustaría a usted que les regalaran. Hagan eso. Es más, si no tienes lista de deseos, te perdiste la oportunidad del 14 de febrero. Te regalaron algo que quizás tú no deseabas, lo agradeciste, fingiste que te encantó y te perdiste la oportunidad de recibir algo que realmente deseabas porque no habías creado tu lista de deseos en Amazon. Así que hazla. Y es que esta lista de deseos cada vez se convierte en algo más popular entre, por ejemplo, matrimonios o parejas que se van a casar y entonces invitan a las personas a la despedida de soltero y crean listas de deseos y ahí la comparten con sus amigos y cada quien le compra algo de la lista que ellos tienen y que incluye quizás algunas necesidades o algo que desean para el momento en que se casen. Las listas de deseos también se están convirtiendo más populares en los baby shower. Cuando van a nacer los bebés, generalmente te mandan una invitación y ahora se está utilizando mucho incluir una lista de deseos. Y usted va a Amazon o alguna de las tiendas, Target, cualquier otra, y ya sabe qué es lo que la persona desea para recibir al niño. La gran realidad es que el gigante de Amazon sabe que todos los seres humanos interiormente abrazamos deseos. Ellos lo saben. Por eso han creado la oportunidad de que usted, al abrirse una cuenta con Amazon, genere una lista de deseos. Y que pueda ser pública y que la gente comience a satisfacer deseos que quizás usted tiene. Ahora, olvidémonos ahora de la lista de Amazon. Si yo te pidiera que abrieras el app de notas en tu celular o en tu iPad, o que tomaras ahí en la agenda donde tomas notas y que comenzaras a hacer una lista de deseos, suponiendo que te queden días para vivir en este mundo. El médico te dijo, te queda poco tiempo, quiera Dios que no, pero imagínate que de pronto alguien te diga, lo que te queda de vida es 1 año o 3 años. Y tú comienzas a considerar seriamente en el tiempo que te queda de vida, qué deseos tú quieres ver cumplidos en tu vida. ¿Qué incluirías en tu lista? Me encantaría leer esas listas. Quizás incluirías algún lugar que siempre has soñado visitar y aún no lo has podido visitar. Y explorarlo y disfrutarlo, disfrutar esa experiencia. Quizás incluirías personas que anhelas volver a ver y que hicieron un impacto tan positivo en tu vida, quizás en tu niñez o en tu adolescencia, nunca más los has visto y tú dirías, si Dios me permitiera volver a ver a esta persona. Quizás incluirías nombres de personas, lugares o probablemente comidas. Yo tengo un lugar que me gustaría regresar antes de morirme, a comer y a disfrutar esa comida. Y está aquí en Houston. O quizás artículos. Nosotros le llamamos artículos. ¿Saben cómo le llaman los niños? Juguetes. Pero nosotros no, nosotros le llamamos de otra manera. Para no sentirnos tan infantiles, le llamamos artículos que necesito. Y cuando los recibimos nos ponemos tan alegres como si nos hubieran regalado un juguete. Y entonces, después de algún tiempo de uso, ya nos aburrimos de él. Y hasta estamos pensando en comprar un nuevo case para el iPhone o el smartphone, porque ya me aburrió, no me gusta mucho. O quizás vayas a incluir actividades que deseas hacer. Cosas que en tu infancia y en tu adolescencia hiciste, te generaron felicidad. Quizás saliste a caminar con tu papá o con tu mamá por ahí, por algún lugar, a explorar. Mi papá me llevaba mucho de caminata cuando yo era niño. Le decía, papi, no me hagas caminar más, cárgame que estoy cansado. Camina, niño. Camina. Y ahora me doy cuenta, disfruté muchas experiencias y conversábamos y nunca voy a olvidar que fue mi papá quien me enseñó a montar bicicleta, fue mi papá quien me enseñó a nadar. Eso jamás lo voy a olvidar y quisiera disfrutar experiencias así. Entonces si me dices, ¿qué te gustaría ser pastor?
Me encantaría ir a la playa. ¿A ti qué te gustaría hacer? A mí me encanta nadar, me encanta el mar. Quizás tú digas, bueno, montar bicicleta, viajar. Me gustaría leer, pasear, otro día bailar. Asegúrate que sea con tu esposo o con tu esposa, ¿eh? O quizás tienes sueños que aún anhelas alcanzar. Algún nuevo emprendimiento y decir, bueno, yo vine con un sueño a este país, me gustaría emprender algún negocio que se multiplique y hasta lo pueda dejar como una herencia para mis hijos o para mis nietos. Quizás diversificar tu capital, ya tienes algún capital financiero y pudieras empezar a explorar nuevas oportunidades de negocio. Quizás decir, yo quisiera terminar estudios que no pude terminar en mi país, o quizás terminé en mi país, me gradué como profesional, pero aquí no encuentro la oportunidad de trabajar en eso para lo cual estudié y a lo que quise dedicar toda mi vida. Eso forma parte de tus sueños. ¿Qué formaría parte de la lista de tus deseos? ¿Has pensado en esto también? Porque los sueños a veces cuestan. Yo se lo digo a mis hijas, papá, vámonos para acá. Esos sueños cuestan, hija. Lo que tú no lo entiendes todavía, pero todo sueño cuesta, tiene un precio. ¿Cuánto dinero necesitaríamos tú y yo para que la lista de nuestros deseos se convierta en una realidad? Ese viaje, ese reencuentro con esa persona, ese sueño que continúas acariciando y estás deseoso por llegar a realizar en tu vida. Es legítimo que los seres humanos tengamos deseos. Hay un pasaje en la Biblia que quiero compartir con ustedes, se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, donde el gran apóstol Pablo está revelando ante un grupo de creyentes cuál es su mayor deseo en la vida. Porque como ser humano tenía deseos. Algunos los compartió y están registrados en sus cartas, pero específicamente esta porción que quiero considerar con ustedes hoy, en 2 Corintios capítulo número 5, versículos del 9 en adelante, el apóstol Pablo está diciendo, yo tengo varios deseos, pero mi mayor deseo, el más grande, el más valioso, el más importante es este, que Cristo sea lo primero en mi vida, lo más importante para mi vida, porque quien tiene a Cristo lo tiene todo, aunque te falten otras cosas. Y la idea que yo quiero compartir contigo en esta mañana es aún cuando tú puedas estar desarrollando listas de deseos, puedas estar acariciando sueños en tu vida que deseas poder lograr, que recuerdes que el mayor deseo que cada creyente debería tener debe ser vivir agradando a Dios. Vivir agradando a Dios. En varias porciones de este pasaje el apóstol dice, yo quiero vivir agradando a Dios. Yo quiero vivir haciendo lo que le place a Dios. Yo quiero traer gloria a Dios con todo lo que soy y con todo lo que hago. Y quizás te preguntes, bueno, ¿cómo luce un cristiano o una cristiana que vive agradando a Dios? Si ese debería ser mi mayor deseo, entre todas mis listas de deseos, el primero en la lista, vivir agradando a Dios. ¿Cómo luce un creyente que vive agradando a Dios? En primer lugar, un creyente que vive agradando a Dios vive consciente de que un día dará cuentas a Dios por todo lo que ha hecho. Cuando usted lee los versículos del 9 al 11, en 2 Corintios, capítulo 5, dice así la palabra de Dios. 2 Corintios 5, versículos del 9 al 11. Dice, por tanto, procurando también o ausentes o presentes, serle agradables. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes, serle agradables. ¿A quién? A Cristo. Porque es necesario que todos nosotros, hablando de los que hemos creído en Cristo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Quiero leerles en la versión La Biblia de las Américas, el versículo 9. Dice, por eso ya sea presentes o ausentes, dice Pablo, ambicionamos serle agradables. La Nueva Traducción Viviente, este versículo 9 lo traduce así. Mi objetivo es agradar a Cristo en todo. Así que él está descubriendo, está abriendo su corazón. Está desnudando su alma públicamente. Está diciendo, aun cuando yo humanamente pueda tener deseos, no hay nada que yo ambicione más, que yo desee más, que vivir agradando a Dios. Ese es mi propósito de vida. ¿Pero qué significa agradar a Dios? El apóstol Pablo está escribiendo, por cierto, a una iglesia, déjenme decirle, no perfecta, por si acaso tú crees que vivir agradando a Dios significa ser perfecto, es decir, exentos de pecado. No, Pablo le está escribiendo a una iglesia, lea la primera carta, que estaba enfrentando muchísimas dificultades, algunos de ellos estaban demostrando inmadureces, carnalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo le está hablando a ellos, les está animando
a que recuerden que no hay mayor placer en la vida que vivir agradando a Dios. ¿Pero qué significa agradar a Dios? Esta es una congregación a la que Pablo había instruido, a la que le había dedicado tiempo. Esta es la segunda carta que le escribe, pero algunos estudiosos entienden que antes de esta hubo otras cartas, así probablemente esta pudo ser la tercera o la cuarta carta de Pablo. Pablo les había visitado en varias ocasiones y está deseando visitarles una vez más. Cuando usted lee 2 Corintios 12:14 dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Él estaba invirtiendo tiempo en los corintios. Él les estaba enseñando, estaba modelando para ellos cómo luce una vida de alguien que vive agradando a Dios. Y ahora dice, por tercera vez voy a ustedes. Yo no me voy a cansar de ustedes, ni con ustedes. Quizás algunos todavía no han madurado a la estatura de la plenitud de Cristo, pero yo voy a seguir ministrándoles a ustedes. Recuerdo que una vez le dije a una mentora mía, yo estaba acabado de llegar a Estados Unidos. Y ella me estaba tratando de orientar y de ubicar. Este es otro contexto, es otra cultura. Aquí no se vive como se vive en nuestros países. Es otro lugar donde uno tiene que reinventarse y aprender a vivir como se vive aquí. Y después de varias horas de hablarnos y de orientarnos y de informarnos, le dije, oye, por favor, no te canses de mí. Está bien, tenme paciencia. Pablo no se cansaba de los corintios. Les escribía cartas, los visitaba. Invertía tiempo en ellos. En 2 Corintios 13:1 dice, esta es la tercera vez que voy a ustedes. Así que en la primera carta les había escrito reprendiéndoles por estar permitiendo inmoralidades entre algunos de ellos, divisiones, comportamientos inmaduros y carnales. Cuando usted lee 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 20, dice ahora, pues me temo que cuando llegue la tercera vez, no era la primera visita, ya los visité una vez, los visité una segunda vez, les he enviado una carta, una segunda, probablemente una tercera, probablemente hasta una cuarta carta, pero esta tercera visita dice ahora, me temo que cuando llegue no os halle tales como yo quiero. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Así que en esta segunda carta que estamos leyendo, Pablo aprovecha para dejar por sentado una vez más que a pesar de que quizás no son todo lo que él esperaba que fuera, los amaba. Eso es lo que hace un líder espiritual maduro. Que aun cuando pueda haber en mí todavía inmadureces o podamos ver inmadureces en otros, los seguimos amando porque queremos seguir trabajando con ellos y ayudándolos a que sigan creciendo espiritualmente. Y en esta segunda carta se encarga de dejarles claro, yo los amo a pesar de. Y además de eso también les escribe para que restauraran a uno de los hermanos que había sido disciplinado, había sido confrontado por estar en una situación de inmoralidad entre ellos. El hombre se había arrepentido, había cambiado de actitud y les está pidiendo que lo abracen y que lo reciban a la comunión. Así que tanto con su testimonio como con sus visitas a Corinto, como con sus cartas, el apóstol Pablo deseaba modelar y enseñar a esta congregación cómo luce un creyente que agrada a Dios. Lea las dos cartas y aquí les doy un resumen. Cómo luce un creyente que vive agradando a Dios. Primero, vive consciente de que ahora Cristo vive en nosotros. Y él se lo dice, 2 Corintios 13:5, Jesucristo está en vosotros. ¿Cómo luce alguien que vive agradando a Dios? Vive haciendo lo bueno ante Dios y ante los demás. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Era fornicario, no forniques más. Eras homosexual, deja esa vida. Eres alguien que se acostumbra a aprovechar de los demás, no lo sigas haciendo. Eres alguien orgulloso, destierra el orgullo de ti. Eres alguien envidioso, no sigas envidiando a otros. Así vive una persona que quiere agradar a Dios. Vive haciendo lo bueno ante Dios. 2 Corintios 13:7 dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, sino que hagan lo que es bueno. Una persona que vive agradando a Dios vive experimentando la madurez espiritual. De eso están llenas las cartas de Pablo. Pero en esta específica, en 2 Corintios 13:9, la segunda parte dice, aún oramos por vuestra perfección. Y el vocablo perfección en el Nuevo Testamento denota madurez, algo que es íntegro, completo. Quiero que lleguen a madurar a la medida de Cristo. No que dejen de tener algún defecto, porque mientras estemos en este mundo eso no va a ser posible, hasta que estemos en la gloria con Dios. Pero que sí seamos conscientes que Dios espera de nosotros la madurez. ¿Cómo luce una persona que vive agradando a Dios? Vive en paz y en unidad con el resto de los creyentes. En 2 Corintios 13:11 les dice, sean de un mismo sentir y vivan en paz unos con otros.
¿Cómo vive alguien que desea vivir agradando a Dios? Vive amando y sirviendo a los demás. Escuche, aunque amándolos nosotros más, lleguemos a ser amados menos. Eso en el mundo usted nunca lo va a escuchar. En el mundo es ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad que sí? ¿Me lo hiciste? Prepárate. Yo te la tengo guardadita aquí. Ahí está, tranquilita. En algún momento la saco. Y la uso en el momento más oportuno. Quizás cuando más débil estés. Pero dice aquí, 2 Corintios 12:15. En esa misma carta, alguien que quiere vivir agradando a Dios es aquel que dice como Pablo: yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amando más a ustedes, yo sea amado menos. Y lo estaban cuestionando. Lea la carta para que vea. Tiene que defender su apostolado. Alguien que quiere vivir agradando a Dios vive haciendo de Cristo lo primero y lo más importante, aunque tuviera que pagar un alto precio. Y Él lo pagó. Cuando usted lee 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28, mire todo lo que sufrió Pablo por tal de que Cristo fuera lo primero en su vida. Dice: he estado en cárceles, he recibido azotes sin número de veces con frecuencia, he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. Multiplíquelos y ahí tendrá el total de veces que fue azotado. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez llegué a ser apedreado. 3 veces naufragué en el mar. He pasado una noche y un día perdido. Con frecuencia he sufrido en viajes peligros de río, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre, en sed. Con frecuencia he estado sin comida, he pasado frío y me he visto prácticamente desnudo. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de mi preocupación por todas las iglesias a las que él había ministrado. Y además de esto, les presento una poderosa razón por la cual deben permanecer agradando a Dios. Además de todo esto, le dice: deberíamos vivir agradando a Dios porque un día vamos a tener que dar cuenta delante de Cristo. Eso no veo que se predique mucho hoy por ahí. Quiero hacer alusión a 2 juicios que menciona el Nuevo Testamento. Primero, el juicio del gran trono blanco, que se menciona en Apocalipsis. Ese juicio es para personas que no creen en Dios. Por supuesto, va a ser para condenación. Ahí se define mucho el destino eterno de las personas. Ahí es donde se menciona la muerte segunda. Muerte segunda haciendo referencia a la separación eterna del ser humano que no ha creer en Dios. ¿A qué hace referencia aquí Pablo? Al juicio ante el tribunal de Cristo. Ese no es para condenación. Recuerde, usted ha creído en Cristo. Esto es lo que dice la Biblia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Así que no vamos a sufrir juicio en ese juicio. Ni vamos a recibir condenación ninguna. Y ese juicio, ¿sabe quién lo recibió? Cristo en la cruz. En el momento que Cristo estaba muriendo en la cruz, estaba recibiendo sobre sí el justo juicio de Dios. No porque lo hubiera cometido pecado, sino porque estaba cargando en sí mismo el pecado de todos nosotros. Si tuviéramos que recibir una condenación y castigo en la eternidad por algo que hayamos hecho, entonces la muerte de Cristo no vale. Pero la muerte de Cristo es valiosa porque en el momento en que Cristo estaba muriendo, estaba ocupando tu lugar y el mío, recibiendo la ira, el juicio de Dios para librarnos a nosotros del castigo eterno, si creemos en Él y en su obra en la cruz. En Romanos 14:10 dice: porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Se lo dice Pablo también a la iglesia en Roma. Luego en Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros le dará a Dios cuenta de sí. Entonces quiero dejar bien claro: el juicio ante el tribunal de Cristo no es para condenación ni para castigo. Tampoco determina nuestra salvación, porque dice la Biblia que el que oye la palabra de Dios y cree al que Dios envió es salvo. Y esa salvación, por cierto, nunca se pierde. Dios te la da por siempre. Dice la Biblia que nadie nos arrebatará de las manos del Señor y que hemos sido sellados con su Espíritu Santo. ¿Sabes lo que es el sello? El sello daba identidad de la propiedad del rey. Todo lo que tuviera el sello real pertenecía al rey. Y nosotros le pertenecemos a Cristo si hemos creído en Cristo como Salvador y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu está con nosotros siempre. Jesucristo lo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Es una salvación eterna. Y Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Por lo tanto, ¿de qué se trata el tribunal de Cristo para nosotros los creyentes? Será el momento en que vamos a recibir recompensas. Y la Biblia habla de coronas. Hago un estudio de las coronas que aparecen mencionadas en el Nuevo Testamento. No me da tiempo para presentárselo todo, pero voy a mencionar la corona de justicia para todos los que aman la venida del Señor y se mantienen expectantes por ella, en 2 Timoteo 4:8. La corona de vida a todos los que aman al Señor y son fieles al Señor. Se menciona en Santiago 1:12 y en Apocalipsis 2:10. La corona incorruptible de gloria que se entrega a quienes corren la carrera de la fe, absteniéndonos de todo lo que nos impida correr bien la carrera. Y de ella habla Pablo en 1 Corintios 9, 24 y 25 y 1 de Pedro 5, 4. Entonces la aplicación para nosotros hoy es esta. Si el mayor deseo de los creyentes debería ser vivir agradando a Dios, una de las razones por las cuales deberíamos ser conscientes de que es importante vivir agradando a Dios es porque un día vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. ¿Cuenta de qué? Del tiempo que Dios te ha dado. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué hacemos tú y yo con las oportunidades que Dios nos da de predicar a otros y las dejamos pasar? En otra ocasión le hablo de Cristo. ¿Qué hacemos con los recursos que Dios nos da? ¿Qué hacemos con los talentos que Dios nos da, con los dones espirituales que Dios nos da? ¿Me quedo tranquilito porque es mejor no hacer nada en la iglesia? ¿O quizás soy consciente de que Dios me dio un don espiritual y lo pongo al servicio de otros para edificación de la iglesia? De eso se trata el juicio ante el tribunal de Cristo. Y si lo hemos hecho bien, vamos a recibir recompensas. Aquí están las coronas. En segundo lugar, ¿cómo luce un cristiano que vive agradando a Dios? Vive dedicado sinceramente a Cristo. Así que es alguien que vive consciente de que un día daremos cuenta delante de Dios. Miren, desde el Antiguo Testamento esta teología estaba en la mente de todos los que conocían a Dios. El propio David, cuando usted lee uno de sus salmos, el 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde miré de tu presencia? Donde quiera que me meta, ahí estás tú. Y si nosotros los creyentes viviéramos más conscientes de que un día vamos a tener que dar cuenta a Dios de lo que hemos pensado, sentido y hecho en este mundo, les aseguro que tú y yo estuviéramos un poquito más ocupados de nuestra propia santidad de vida y de cómo vivimos para Dios. Y alguien que vive agradando a Dios es alguien que está dedicado sinceramente a Cristo. Miren los versículos del 12 al 16. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Ya que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, dice ahora Pablo, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros, está diciendo a Pablo. Y espero que ustedes también lo sepan, que estamos siendo sinceros con ustedes. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían de las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. El amor de Cristo me constriñe, me obliga a hacer lo que hago, a vivir para Dios, a servirles a ustedes como iglesia. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, para mis deseos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y Pablo en más de una ocasión, tanto en esta como en otras cartas, señala la importancia de que nos detengamos y examinemos nuestra vida. ¿Se acuerdan ustedes 1 Corintios 11? Es el pasaje referido a la Santa Cena. Y cuando los creyentes están llegando a tomar la Santa Cena, por cierto, los más ricos se adelantaban y menospreciaban a los más pobres de la congregación. Y él dice, eso no debe ser así. Y porque había divisiones entre ellos, entonces los está llamando a esperarse unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma primero en su casa, dice Pablo. Y en ese pasaje, Pablo en 1 Corintios 11 le dice, antes de tomar la cena, cada uno de nosotros deberíamos examinarnos a nosotros mismos. Es como echar una mirada introspectiva dentro de nosotros. No al pasado. ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi mente? ¿A dónde están volando mis pensamientos? ¿Qué sentimientos estoy dejando que se aniden en mi corazón? En más de una ocasión, Pablo llama a que nos examinemos unos a otros. Y aquí lo hace también.
Él está pidiendo que examinemos cuán sinceros realmente estamos siendo en nuestra relación con Dios. Así vive una persona que quiere vivir agradando a Dios. Y el Nuevo Testamento nos advierte de que nuestra fe debe estar descansada en el objeto correcto. Es algo que hace Pablo. Puede ser que tú digas, no, yo lo estoy haciendo sinceramente. Déjame decirte, aunque es importante la sinceridad, mucho más importante es examinar cuál es el objeto de nuestra confianza. ¿A qué me refiero en esto? Que tú y yo pudiéramos pasar el resto de nuestras vidas sinceramente equivocados. ¿Sabes por qué lo digo? Porque el propio Pablo, antes de tener el encuentro con Jesucristo, él vivía completamente seguro que estaba siendo sincero con Dios, persiguiendo a la iglesia de Dios. De los judíos, el más celoso. Y estaba convencido que estaba haciendo lo correcto, hasta que Cristo lo llamó y le dijo, oye, estás dando cosas contra el aguijón, no luches conmigo. Esa es mi iglesia. Es más, a partir de ahora ya no vas a ser perseguidor, ahora vas a ser predicador. Y hasta vas a vivir en carne propia lo que significa perseguir a otros creyentes. ¿Cuál es mi llamado? Que quizás tú y yo estemos aquí y pensemos, yo estoy amando a Dios con sinceridad. Pero amar a Dios no está basado en tu concepto propio de lo que es amar a Dios. Amar a Dios es evaluar ese concepto a la luz de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia realmente que es amar a Dios? Significa haber dejado atrás lo que pertenece a la vida pasada. Significa que constantemente estoy buscando la voluntad de Dios y escuchando su palabra para entender qué cosas Dios necesita seguir cambiando en mi vida. Y Pablo una vez más está llamando al grupo a que examine cuán sinceramente en realidad conocen a Dios y aman a Dios. En Filipenses 3 del 5 al 6 dice, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy ciudadano de Israel. Y ahí comienza a describir todo su pasado y ahora dice, era tan fanático yo, sincero, un fanático sincero. Dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. Luego, cuando usted lee Gálatas capítulo 1, versículos 13 al 14, también habla de su conducta en otro tiempo en el judaísmo. Dice el versículo 14 de Gálatas 1. Y en el judaísmo yo aventajaba. Mire, usted escucha el espíritu ese orgulloso. Entre los judíos yo los aventajaba. Yo iba por delante de todos ellos. Dice, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Sinceramente lo hacía. Estaba sinceramente equivocado. Yo quisiera que no estuviera pasando lo mismo contigo. Y estés viniendo domingo tras domingo aquí o a alguna otra iglesia con una intención sincera, pero no acabas de entender que el objeto correcto de tu confianza para recibir salvación y vida eterna se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No se trata de vivir o practicar una religión, se trata de entender lo que es una nueva vida en Cristo, una transformación sobrenatural que Dios opera en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y tiene que mostrarse cambios y transformaciones. Así que desde que surgieron las iglesias, escuche, en las iglesias han existido engañadores, han existido falsos hermanos dentro de ellas, malos obreros, han existido incluso líderes motivados a servir por el beneficio que pueden recibir de la gente. Por tanto, tú y yo deberíamos examinar nuestras motivaciones e intenciones, no solo al pertenecer a la iglesia, sino también al servir a la iglesia. ¿Qué me motiva? ¿Qué espero? Y no solo Pablo llama nuestra atención para que nos aseguremos de cómo servir a otros con intenciones y motivaciones correctas. También el apóstol Pedro, cuando usted lee, por ejemplo, 1 de Pedro 5:2, él hablándole a un grupo de líderes, les dice lo siguiente: cuiden a la iglesia de Dios, al rebaño de Dios. Dios se los ha encomendado. Y ahora habla acerca de las motivaciones y las intenciones. Dice, háganlo con gusto. No de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener por cuidar a la iglesia, sino porque ustedes están deseosos de servir a Dios. Y ahora Pablo le está escribiendo a los Corintios y les dice, vivir agradando a Dios significa que estamos evaluando lo que me motiva a formar parte de la iglesia y a venir a donde está Cristo. Por lo tanto, deberíamos estar sinceramente dedicados a Cristo. Y en 2 Corintios 13:5, les repito una vez más, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe correcta. Probaos a vosotros mismos, dice. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?
La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo: examínense para saber si la fe que ustedes tienen realmente es genuina y sincera. Entonces, ¿cómo luce un cristiano que vive agradando a Dios? En primer lugar, consciente de que un día daremos cuentas a Dios. En segundo lugar, dedicados sinceramente a Cristo, examinando constantemente las motivaciones y las intenciones nuestras en nuestra relación con Dios y al servir a la iglesia. Y en tercer y en último lugar, un creyente que desea vivir agradando a Dios, vive reconciliando a otros con Dios. No me malentienda. Usted y yo, que hemos leído la Biblia, sabemos que el único que puede transformar las vidas, ¿quién es? Dios. El único que convence de pecado, ¿quién es? No sigas intentando cambiar a tu suegra, ni a tu mujer, ni a tu marido. ¿Ok? Eso le toca a Dios. Lo nuestro es predicarle a la gente y presentarle el mensaje y llamarlos al arrepentimiento. Pero Dios nos está invitando a esa labor, hermanos. Ni siquiera a los ángeles, a nosotros, a ti y a mí nos está invitando. Mira los versículos 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Me encanta esta parte. Y nos dio, a ti y a mí que hemos creído en Cristo, el ministerio de la reconciliación. Eso es un ministerio, no de los pastores, de todo creyente. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros a los seres humanos. Ruéguenle a otros en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Me encanta la Nueva Traducción Viviente, cómo traduce el versículo 18. Dice: Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Tú has creído en Cristo? Esto es para ti también. No es para el predicador solamente, es para ti. Cuando salgas de aquí y cruces la Freight Road, de ahí para allá, ese es tu campo misionero. Sea Walmart, Aldi, un taller de mecánica, Realtor, gente de negocio, el que sea, de ahí para allá, ese es nuestro campo misionero. No es llenar estas 4 paredes de gente, que está muy bien y lo celebramos. Fuera de estas 4 paredes hay miles de gente que no conocen a Cristo. Allá está nuestro campo misionero. Y es extraordinario lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia. Quiero que escuches esto. Esta semana, haciendo llamadas de seguimiento, porque me gusta llamar a la gente que viene por primera vez, conocí a un señor mientras hablé con él. ¿Cómo llegó a la iglesia? Me dijo: porque usted tiene un joven ahí que es mi cliente y me invitó a la iglesia. Y vino él, la esposa y la niña. Y le invité a que viniera aquí. No sé si está aquí hoy. Esa es la iglesia. Y me dice: porque él me ha hablado de Cristo. Ahí sentado, mientras está recibiendo el servicio que le provee la persona, el muchacho le habla de Cristo. Otra señora que nos está siguiendo en línea cada domingo, vive bien lejos de aquí, pero ahí está cada domingo. Lleva más de un año mirándonos en línea. Un día nos visitó y nos ha seguido mirando en línea. Y esta semana me contactó por Facebook Messenger. Menos mal que tengo cuenta de Messenger. Si no, me lo pierdo. Pastor, me quiero bautizar. Yo conocí a Cristo a los 18 años. Me quiero bautizar. Otra señora que en Cuba, comunista, donde la educación es atea, hace más de 60 años, ella enseñó sociología en una de las universidades más prestigiosas de Cuba. Llegó aquí, alguien la trajo a Bear Creek, escuchó del evangelio, abrió su corazón a Cristo, creyó, Dios la salvó. Hace poco la bauticé. Está aquí sentada así, gracias. Les iba a preguntar cuántos de ustedes llegaron aquí porque alguien los invitó y los trajo. ¿Cuántos de ustedes? Miren. ¿Cuántos de ustedes están aquí porque alguien los invitó? Ok. ¿Ve el efecto que tiene una invitación? Déjenme decirle lo que Dios está haciendo. En los últimos 4 servicios que hemos hecho de llamamiento para que la gente reciba a Cristo, por cierto, estamos teniendo cantidad de personas que vienen cada domingo por primera vez. Y si hoy estás por primera vez, hay un regalo para ti, te lo vamos a dar ahorita. Pero escucha esto: 68 personas en 4 servicios que hemos extendido la invitación a recibir a Cristo, han recibido a Cristo como Salvador. Casi 70 vidas, hermanos. El Nuevo Testamento es muy claro al enseñarnos a la iglesia que deberíamos ir, predicar el evangelio a todo el mundo. Aquí
Aquí sentados somos edificados, somos inspirados, somos animados, y aunque es menester aún aquí proclamar a Cristo, y lo voy a seguir haciendo, escucha esto, jamás deberíamos olvidar que la gran mayoría de la gente que no conoce a Cristo está fuera de estas cuatro paredes, esperando que alguien le hable de Cristo. Por lo tanto, es nuestra misión, iglesia, allí donde tú estudias, allí donde trabajas, donde te arreglas el pelo, donde te cortan el cabello, si te queda alguno en la cabeza y eres hombre, háblale de Cristo a la gente. No te enojes conmigo, que a mí se me está cayendo también ya. Esta es la misión, hermanos, donde estamos viviendo y estudiando, hablarle a la gente de Cristo. Y hasta que usted y yo no comencemos a vernos a nosotros mismos como embajadores, no estaremos representando bien a nuestro rey y al reino. Hay algunas aplicaciones que les quiero dejar para terminar ya. 15,000 nuevas casas. Bueno, 15,000 se construyeron de 2020 hasta el 2023. Y ahora 15,000 más. A 5 millas al oeste de aquí. Eso representa como 50,000 personas. Miren, suponiendo que Dios ahora quiera mandarnos 10,000 de esa gente, de las 50,000, 10,000 aquí no caben. ¿Se da cuenta que el ministerio hay que hacerlo afuera también? Aquí lo que tenemos capacidad para esto, que después que ampliemos esto y aquí quepan 1,000 y 1,000 en el servicio de inglés, cada hora pudiéramos recibir 2,000. 2,000 a las 9:30 o a las 11, 2,000 a las 12:30, serían 4,000. Aún así, no damos abasto para seguir predicando. Hay que predicar fuera. Hay que discipular también afuera. Hay que tomar de la mano al nuevo creyente fuera de estas cuatro paredes. Y el Señor nos ha confiado ese ministerio de reconciliación a cada uno de nosotros. ¿Saben cómo lo vamos a cumplir? Si yo quiero vivir agradando a Dios. Y es a lo que los quiero llamar en esta mañana, que tú digas, si yo quiero vivir agradando a Dios, examinando mi propia vida, sabiendo que algún día voy a tener que dar cuenta delante de Dios y ayudando a que la gente se reconcilie con Cristo, donde quiera que Dios me lleve. Y para eso Cristo debería ser lo primero en tu vida. Confiemos. Nuestra labor es predicar. Dios se encarga de transformar y salvar a la gente. Y la segunda prioridad se trata no solo de poner a Cristo como lo primero y empezar a predicar, sino recordar que estamos alcanzando tanta gente en esta comunidad. Pero no siempre entendemos que la visión se trata de esto. Miren, la visión de una iglesia es como cuando usted compra un auto. ¿Quién de ustedes ha comprado un auto para gastar dinero en gasolina, en mantenimiento, en pago del sellito si no puede circular por ahí y topar la policía? Nadie. Usted se compra un carro ¿para qué? Para que lo lleve a un destino. El destino nuestro es la visión, ese cuadro de futuro donde estamos viendo cientos de vidas transformadas por el Espíritu de Dios, con un impacto mayor en nuestra comunidad, un impacto mayor en nuestro ministerio, un impacto mayor en las naciones donde estamos yendo a predicar el Evangelio. Pero para que ese carro llegue de aquí a allá, necesita gasolina. En otras palabras, la iglesia no se creó para generar dinero. Por eso se le llama instituciones sin fines de lucros. Las iglesias no lucramos con dinero. Pero para que una visión y una iglesia llegue de aquí a allá, necesita gasolina. La gasolina son los recursos financieros. Pudiéramos tener una visión amplísima, un destino definido, un deseo de llegar ahí inmenso. Pero la realidad es que hacen falta recursos para la visión. Y eso quien único puede sostenerlo es Dios, y lo hace a través de nosotros, de la iglesia. Así que hoy te quiero animarte a hacer dos cosas. Una, a que te comprometas con Dios, que Cristo sea lo primero en tu vida. Dos, a que consideres en oración, Señor, yo quiero formar parte de eso grande que vas a seguir haciendo en esta ciudad. Úsame con mi tiempo, úsame con mi vida, úsame con mis recursos. Quizás diga, pastor, estoy acabado de llegar a Estados Unidos, no tengo ni $1. Ok, yo te entiendo, yo también llegué hacia aquí, con una maletica y nada más. Pero déjame contarte esta historia para animarte. ¿Sabes por qué cuando recibí